Vamos a hablar de los tipos de microscopio. El primero del que vamos a hablar es el de microscopio de campo claro. Este microscopio de campo claro, ¿por qué se llama así? Pues como pueden ver, el fondo que veo siempre es blanquito, ¿no? Que es la luz. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Lo que necesitamos es agarrar una muestra muy delgada de células, pintarlas para poder contrastarlas, iluminarlas desde atrás y entonces ya las podemos ver por muchas de las técnicas más comunes utilizadas en la práctica cotidiana, ¿no? ¿Cuáles son las características? Que la luz tiene que atravesar la muestra, que las células idealmente deben de estar teñidas, es decir, deben estar coloreadas, pintadas. Ya hablaremos sobre las tinciones en la siguiente clase. Y los resultados que obtenemos son estos, ¿no? Imágenes que tienen un fondo claro, donde puedo ver a los elementos celulares, ¿no? Pigmentados, ¿no? Según el tipo de tinción que utilice. ¿Puedo ver células vivas? Sí, estrictamente hablando, pero no es lo recomendable. ¿Por qué? Porque en un campo claro, si bien uno no se daría cuenta de el calor que produce este haz de luz, para las células es muchísimo, ¿no? Entonces, fundir y freiría las células antes de que yo pudiera visualizarlas si es que están vivas. Entonces, no es el método ideal para ver células vivas, más bien es para células que están ya preparadas y teñidas. Vean aquí, este es un poco de tejido conectivo, más células, vean el fondo, cómo se ve clarito, y los elementos pues muy coloriditos gracias a las tinciones que se utilizaron, ¿no? Aquí otro ejemplo, en este caso estamos viendo cartílago y también veo un fondo muy clarito y veo imágenes coloreadas. El campo oscuro es el siguiente tipo de microscopio fotónico que quiero comentarles. Vean cómo aquí cambia abismalmente. El fondo se ve oscuro totalmente. Las imágenes ya no aparecen a color, ya nada más se ven puntos de luz, ¿no? Pero ven qué bonito. Puedo ver bordes de la célula, puedo ver algo del contenido dentro de la célula, puedo ver sus núcleos, ¿no? Puedo inferirlos. ¿Qué ventajas tiene el campo oscuro? Que precisamente como es de campo oscuro, es decir, no hay una luz de fondo real, no eleva la temperatura y permite ver células vivas. Ahora, ¿cómo se logra esto? Es gracias a que tienen un condensador, se llama condensador anular. Literalmente lo que hace es que si el haz de luz usualmente es un cilindro de luz, bueno, pues un condensador anular es como si bloquearas el centro y solo proyectaras un anillo de luz, ¿no? En vez de que sea todo el cilindro relleno de luz, únicamente es el borde, el anillo de luz, ¿no? Tengo una imagen ahorita. Este es el comparativo de cómo se vería con un campo claro esta misma preparación y cómo se ve con el campo oscuro, ¿no? Es evidente la diferencia. Hay una mejor definición de la imagen en el campo oscuro. Desventajas, pues requiere este condensador especial, aunque el truco barato es en la fuente luminosa, le puedes poner una moneda, ¿no? Y entonces así bloqueas el centro de la luz y solo sale como un anillo de luz y emulas algo parecido. Parecido, ¿eh? No es igual. La idea es que tengas un condensador especial. Es un microscopio muy particular. ¿Cuál es una de las grandes ventajas? Que permite ver células vivas. No es el que más se utiliza para ver células vivas, pero permite hacerlo. Y algo interesante es que permite ver partículas por debajo del límite de resolución. ¿Qué es lo que pasa? Que algunas partículas que están adentro de la célula les pega la luz de rebote y entonces brillan, ¿no? Se ve así como ese punto donde cae la luz más, brillan y aunque la partícula es muy pequeña y el microscopio por su límite de resolución no podría verlo, pues sí logras ver el destello que producen, ¿no? Es un poco lo que pasa, por ejemplo, con las estrellas, ¿no? Las estrellas pues reciben la luz de algún otro astro, bueno, más bien me retracto, ¿no? Los planetas, ¿no? Los planetas no emiten luz, pero ¿qué es lo que pasa? Les pega la luz de una estrella, ¿no? Del Sol, y puedo ver el rebote de esa luz, ¿no? Entonces lo mismo pasa aquí, les pega la luz que da indirecta gracias al condensador especial y puedo ver el efecto de ese rebote, ¿no? Ese puntito luminoso. Y puedo inferir algunas cosas de la célula viendo estos puntitos del interior. Puedo inferir qué está pasando en esta célula dependiendo del contexto. Una de las aplicaciones más comunes en el pasado para este tipo de microscopía es para la detección de esta bacteria, el Treponema pallidum, que es una espiroqueta, es una bacteria en forma de como tornillito de espiral y que es la causante de la sífilis. Era relativamente fácil obtener un poco de muestra de las lesiones que produce esta enfermedad, verlas en el campo oscuro y se podían ver las espiroquetas. Esto es lo que les comentaba hace rato. Tenemos un condensador que es en forma de un anillo, ¿no? Donde la luz solo pasa por los bordes y se hace cruzar, de modo que solo le pega como en el costado a las estructuras celulares y al centro no hay propiamente unas de luz. Eso permite que el campo se vea negro y únicamente donde choque las de luz, ¿no? Se direcciona la luz en el sentido del objetivo y solo ves ese punto brillante. Ven aquí, esta es una imagen de eritrocitos, es decir, glóbulos rojos, células de la sangre vistas en campo oscuro.
Esta es una imagen precisamente de las espiroquetas, ¿no? Todos estos tornillitos que ven ahí son espiroquetas que están ahí hechas bolita en un paciente con sífilis. Y bien, vamos al siguiente tipo de microscopio, que es el microscopio de contraste de fases. ¿Qué es lo que va a lograr este microscopio? Separar un poco las longitudes de onda de la luz. Entonces, ¿qué son las fases? ¿No? Entonces, va a separar algunos, va a excluir algunos tonos y también, una vez más, se va a modificar cómo proyecta la luz sobre la muestra, de modo que no va a dar de centro unas de luz, sino más bien de forma rebotada, muy parecido al campo oscuro, pero ahorita les voy a demostrar un diagrama donde se ve cómo se excluyen algunas de las fases de luz. Este tipo de microscopios requieren de algunos elementos extras, que es algo que se llama un diafragma anular, muy parecido al que vimos en el campo oscuro, en el cual pues no permite el paso de luz al centro. Y después hay algo que se llama placa de difracción, que básicamente las diferencias entre las velocidades de la luz las va a volver en brillo e intensidad, las va a convertir en brillo e intensidad. ¿Cuál es la ventaja del contraste de fases? Una, también permite ver células vivas. Una vez más, no es el más utilizado, pero permite hacerlo si es que tuviéramos el dispositivo. Dos, um, permite ver partículas intracelulares, ¿no? ¿Cuál es la imagen característica de un contraste de fases? Es un fondo claro, no tanto como el campo claro que es blanco, pero sí es un fondo iluminado, no es como el campo oscuro. Y dos, siempre genera este halo luminoso. Siempre se ve este halo luminoso alrededor, ¿no? Los núcleos se ven como con este halo, así como de los santos, ¿no? Y nos permite ver en el interior de la célula al revés de lo que pasaba en el campo oscuro donde brillaban las estructuras intracelulares, aquí no brillan, ¿no? Se vuelven opacas, se tornan opacas y nos permite ver un poco adentro de la célula. Vean aquí el contraste contra un campo claro, ¿no? La definición que yo puedo obtener en un contraste de fases es mayor. Este es el diagrama en el cual se explica, ¿no? Está esta fuente que emite la luz y después tengo una lente condensadora que permite únicamente algunas secciones de la luz pasar, un condensador que lleva este anillo de luz hacia la muestra, la lente objetivo que va a hacer su trabajo amplificando la imagen, pero después voy a tener estas placas de difracción que va a separar la luz en algunos rayos, ¿no? En este caso los rayos rojos y los rayos amarillos, y entonces este cambio en las fases, este desfase en las longitudes de onda, me va a dar esta característica, una, de que se ven eh, como con un tono verdoso, ¿no? Las imágenes, dependiendo de cómo sea la placa de difracción, a veces se ven más azulosas, y gracias al anillo condensador voy a poder rescatar estos halos blanquecinos que son muy característicos del contraste de fases. Ven aquí cómo se ve esta célula en contraste de fases. Vean cómo todo su contorno está como iluminado, como si le hubieran hecho un difuminado. Alrededor del núcleo es muy típico que sucede esto. Y vean las estructuras intracelulares, se ven oscuras. A diferencia de lo que pasaba en el campo oscuro, que veía el fondo negro y las partículas intracelulares blanco brillante, en el contraste de fases no suele pasar esto, ¿no? Es solo otra técnica que podemos utilizar, no tiene una aplicación directa. La realidad es que se usa muy poco, si es que todavía se usa, a nivel clínico, ¿no? Lo que más usamos es el campo claro y en algunas ocasiones algo que se llama fluorescencia, que hablaremos de ello más adelante. Y para niveles de investigación, cuando queremos ver células vivas, por lo general usamos esto, que es un microscopio interferencial diferencial o de Nomarsky. ¿Qué características tiene este microscopio? Fíjense, reflexionen un poco en la imagen que tienen al frente y vean, el fondo no se ve ni como en el campo claro totalmente blanco, ni como en el campo oscuro totalmente negro, más bien parecería como un contraste de fases, ¿no? Como que un poco iluminado. Sin embargo, probablemente lo que les llame la atención es que pareciera que hay relieve, pareciera que estoy viendo las células en tercera dimensión. ¿Por qué? Si se dan cuenta, las células están recibiendo la luz todas desde el mismo lado, ¿no? En este caso, desde el margen inferior izquierdo, ¿no? Desde ahí se están iluminando. Veo los bordes del lado izquierdo iluminados y del lado derecho en sombra. Esto me da esta ilusión de tener un relieve, de ser una estructura en tercera dimensión o de percibirla como una estructura en tercera dimensión. De modo que la forma más fácil de identificar al interferencial diferencial es justo por eso, porque forma imágenes en tercera dimensión o que emulan la tercera dimensión. ¿Y cuál es la relevancia de esto? Que con un poco de, con paquetes estadísticos, con paquetes, perdón, de cómputo, puedo incluso medir superficies celulares, ¿no? Puedo hacer mediciones volumétricas, ¿no? Saber qué volumen puede tener una célula,
y pues esto sí llega a tener aplicaciones. En cultivos celulares es común que en investigación usen este tipo de microscopios, permite ver muy bien a células vivas, puedo medirlas, puedo medir el volumen de las colonias en un momento dado, tengo bastante margen de tiempo para verlas sin que el calor o la luz les afecte. Evidentemente es una técnica mucho más compleja, requiere varios tipos de filtros, ¿no? Un polarizador. ¿A qué me refiero con esto? La luz, ustedes saben que se puede estudiar como un fenómeno que viaja en ondas o un fenómeno en línea recta. Cuando la luz viaja en línea recta, no viaja en un solo plano, sino que algunos haces viajan, digamos, en vertical, en horizontal y en diagonales. Lo que hace este microscopio es filtrar, únicamente deja pasar a un tipo de onda que va en la dirección que él quiere que vaya, ¿no? Es decir, solo van a pasar los rayos luminosos que tengan un sentido vertical. Todos los que sean verticales o oblicuos se van a anular. Y después tiene una serie de filtros, perdón, de prismas, que van a poder hacer que la luz solo pegue una de la muestra, haciendo esta imagen de relieve. Un analizador captura estas imágenes y las encima y nos las muestra como si fueran en tercera dimensión. Lo que les comentaba, una de las principales bondades del interferencial diferencial es que permite ver células vivas con cierto relieve y que puedo calcular la masa por unidad de superficie, ¿no? Entonces puedo hacer volumetría en este caso. Así de complejo es un interferencial diferencial. Este es el otro nombre que recibe, ¿no? Por los prismas, ¿no? Es un microscopio Nomarsky o interferencial diferencial de Nomarsky. También lo pueden encontrar así en los textos. Y ven, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un espermatozoide, o bueno, un grupo de espermatozoides vistos en interferencial diferencial. Vean cómo parecen en tercera dimensión con un borde iluminado y el otro oscuro y da este efecto de 3D. Un poco de la mano con el previo, donde les expliqué que la luz puede polarizarse, es decir, se puede direccionar en qué sentido se quiere enviar, tenemos los microscopios de luz polarizada, ¿no? Lo que están viendo aquí, en el caso de la imagen de la izquierda, son fibras de músculo y de derecho es hueso, hueso lijado. ¿Y qué características tienen estos tejidos? Que se disponen sus células de una forma muy particular y muy organizada, en este caso a modo de bandas, y en este caso a modo de discos. Entonces, ¿qué es lo que hace este microscopio? Literalmente es como si peinara la luz, ¿no? Para ponerla en el sentido que quiere y solo va a permitir que los haces que estén en la dirección de esta banda se ven claros, ¿no? Y los que estén en otra dirección, pues sean obstruidos y entonces no pasen y sean oscuros. Entonces nos va a dar una idea de cómo es la organización intracelular de las moléculas de la célula, ¿no? Aquí todo este churrito que ven como cebra, ¿no? Es una sola célula. Me está diciendo que esta sola célula tiene esta organización, ¿no? En modo de bandas. En este caso, estos sí son grupos de células que están formando, confluyendo a modo de discos, ¿no? Aquí está modificada la técnica, estos tonos como rosas, magenta y estos azules, por lo general no se ven. Esta es una modificación del laboratorio, quien tomó estas imágenes agregó otros filtros, pero la idea el microscopio de luz polarizada es ese, poder peinar de alguna forma las, eh, la forma en la que viaja la luz para que le pegue a las células en cierta dirección y nos permita ver un poco lo que está pasando dentro de la célula en cuanto a su organización. Requiere también algunos elementos extra, como el polarizador, que es el que peina, ¿no? Y algo que analiza estos haces de luz peinados. Y aquí puedes diferenciar estructuras que son monorefringentes o isótropas de las birrefringentes o anisótropas, ¿no? Yo la forma en la que me aprendí esto es que las anisótropas son ahumadas, son oscuras, ¿no? Y las isótropas pues son claras. Las isótropas es porque van en el mismo sentido. Isos es igual, ¿no? Entonces van en el mismo sentido de la luz, entonces permite que pase la luz y por eso la veo brillante. Las anisótropas, o sea, las que no son isótropas, ¿no? Como van en otro sentido, en cuanto tratan de pasar imagínate que esto es como si yo tengo una estructura en esta disposición y mi haz de luz, en vez de viajar en el mismo sentido y permitirlo pasar, está en un sentido diferente, bloquea esta haz de luz y entonces voy a ver cómo oscura esta estructura. Eso se llama anisótropo. Es muy común, esto lo vamos a ver muy a detalle cuando hablemos de músculo a lo largo del curso, ¿no? Pero recordar ahorita estos conceptos de isótropo y anisótropo. Y lo que les decía, ¿no? Nos habla sobre la organización molecular que tiene dentro de la célula, porque nos dice cómo está organizado el interior. Aquí es lo que les quería explicar, o sea, lo que intenté explicar hace rato, cómo la luz viaja en muchos planos al mismo tiempo y estos filtros polarizantes pueden hacer que la luz viaje en el plano que uno desea. Si el plano solo va a permitir el paso de la luz en ese sentido.
Si yo le encuentro un segundo plano en un sentido totalmente contrario, pues la luz ya se bloquea y no permite pasar. De modo que esto se va a ver oscuro. Si la estructura que tengo aquí al frente tuviera la misma dirección, permitirá el paso de la luz y entonces encontraré una estructura isótropa. Y ven, aquí tenemos algunas fibras musculares, ¿no? Otra vez con luz polarizada. Tiene algunas modificaciones para darle esos tonos, pero lo que se puede ver es la organización, ¿no? Cómo está bandeada esta célula. El siguiente que vamos a hablar es el microscopio de fluorescencia. En este caso, tomaré unos minutos para recordar de qué se trata la fluorescencia. Literalmente, una partícula que sabe fluorecer es aquella que yo le arrojo una longitud de onda y me devuelve otra. Por decir algo, yo le arrojo la longitud de onda violeta y me devuelve una longitud de onda roja o amarilla o verde, ¿no? Entonces, las partículas que saben fluorecer es porque les pego una longitud de onda y me regresan otra. Y acuérdense que la longitud de onda implica el color. Entonces, ya sabemos, hay partículas en el cuerpo, hay elementos en el cuerpo que fluorecen de forma normal. Este es el caso, por ejemplo, de la vitamina A, que en el hígado solemos almacenar. Entonces yo puedo aplicar una tinción de, perdón, una muestra de hígado, microscopía de fluorescencia, y todas las células, que de hecho se llaman células de hito o células estelares, que almacenan vitamina A, pues van a fluorecer por sí mismas. Sin embargo, también esto de la luz de fluorescencia, o perdón, el microscopio de fluorescencia, nos ayuda mucho porque yo puedo diseñar alguna colorante que se pegue específicamente a alguna estructura de la célula y que traiga un fluorocromo. ¿Qué es esto? Un fluorocromo es una partícula a la cual yo le doy una longitud de onda y me rebota otra, ¿no? Probablemente ustedes recuerdan o han visto estas luces como ultravioletas que se ven como moraditas y hacen que algunas manchas o así la sangre, ¿no? brille. Bueno, pues es un poco el principio que estamos usando aquí. En este caso, no están ustedes para saberlo, pero lo que están viendo son neuronas, lo que se ve en rojo. Y lo que estamos haciendo es que se tiñeron con cierto colorante estas células y sus prolongaciones, algo que se llaman dendritas, se tiñeron con otro tipo de fluorocromo. Entonces puedo discernir qué es el cuerpo de la neurona y cuáles son sus prolongaciones por los cambios de luz. Esto tiene múltiples aplicaciones en medicina. Podemos, por ejemplo, si yo sé que una enfermedad genética se caracteriza porque un gen en particular se rompe y se va a dos cromosomas distintos o a sitios distintos de un cromosoma, si yo conozco la secuencia de ese gen, yo puedo marcar el inicio del gen de un color, por decir algo rojo, ¿no? El fin del gen con amarillo, y entonces si el gen está intacto, la fusión del rojo con el amarillo me va a rebotar una luz verde, yo veo una luz verde. Pero si el gen está mutado, está roto, entonces se van a separar y yo voy a ver luces rojas y amarillas, ¿no? Esto se llama técnica de Fish, que es hibridación in situ con fluorescencia. La idea es esa, ¿no? La idea es tomar un pigmento que tiene un fluorocromo, es decir, una molécula que es capaz de fluorecer, ¿no? Y aplicarla, y obviamente yo tengo que saber exactamente a qué se está pegando. Hay algo que se llama inmunofluorescencia. El prefijo inmuno hace referencia a la inmunidad, concretamente a anticuerpos. Yo puedo tener un anticuerpo que sé que solo se va a pegar al núcleo de la célula. Entonces yo a ese anticuerpo lo diseño en el laboratorio, ¿no? Yo tengo un anticuerpo que sabe pegarse al núcleo. Y a ese anticuerpo le pongo un fluorocromo que cuando yo le eche luz ultravioleta me brilla en rojo, ¿no? Entonces yo tiño mis celulitas, el anticuerpo solo se va a pegar al núcleo y cuando yo le eche la luz fluorescente me van a brillar los núcleos en rojo, por poner un ejemplo. Bueno, aquí son algunas de las cosas que requieren, ¿no? Una lente condensadora, un objetivo. Ojo, aquí, pues como estamos hablando de fluorescencia y rayos UV, muchas veces, pues uno no puede ver directamente en los microscopios de fluorescencia, tiene que ver a través de una pantalla, porque pues, los rayos ultravioleta dañan nuestra retina. Entonces, los microscopios de fluorescencia nunca van a permitir la visualización directa, a menos de que tengamos vistos algo así. Lo habitual es que se proyecte la imagen. Y vean qué bonito se ve aquí. Lo que estamos viendo es una imagen del hígado, de una estructura del hígado. Y aquí algunas de las células del hígado se están marcando en rojo. Parte de sus canales tienen como conductos entre ellas, se marcaron en este verde. Y las células de los vasos sanguíneos se marcaron en azul, ¿no? Concretamente, más que las células, algo que se llama tejido conectivo. La idea aquí es que estamos usando una técnica de fluorescencia, concretamente de inmunofluorescencia, porque es por anticuerpos, y puedo marcar más de una estructura al mismo tiempo.
Entonces, en la misma imagen me pueden brillar varias cosas, según lo que yo haya marcado. Esto se usa mucho para fines, algunos diagnósticos genéticos, como lo que les comenté, y para fines de investigación. En la clínica cotidiana no solemos usar microscopios de fluorescencia, es más para investigación. Vean aquí, esta es la misma imagen que habíamos visto hace rato de fibras musculares. Este es otro tipo de músculo, y lo que estamos viendo aquí en estas fibras de músculo, se ve un poco el patrón de bandas que veíamos con la luz polarizada. Aquí la intención fue remarcar algunas estructuras que están entre las células musculares que las unen y los núcleos. Vean, tengo núcleos que son estas bolitas azules, la célula que se ve toda verde y la unión de célula a célula que se ve con estos puntitos rojos. Entonces, una vez más, puedo separar estructuras dentro de la célula. Me puede dar idea de cómo se está organizando la misma. Y el siguiente tipo de microscopio es algo que se llama microscopio confocal. Este microscopio confocal toma los principios de la fluorescencia que vimos hace apenas la diapositiva previa, ¿no? Donde estoy marcando las células con ciertos colores, pero fíjense en la imagen. Parece una imagen de microscopio de fluorescencia, pero en tercera dimensión. ¿Y esto por qué es? Porque el microscopio confocal, literal, le puedes dar muestras muy gruesas de varias células de ancho, las tiñes con fluorocromos, con moléculas que fluorescen. Después, el microscopio confocal hace como cortes virtuales, no es que corte literalmente las células, pero como que escanea en muchos planos las células y todas esas imágenes las reconstruye y te las arroja a modo de un modelo en tercera dimensión, que es lo que están viendo ahí. Evidentemente esto pues nos puede, o sea, puedes rotar la imagen, puedes ver la célula en cualquier ángulo, puedes medir volúmenes, ¿no? Una vez más, se usan mucho en la investigación. De hecho, en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Embriología, hay una unidad de microscopía y ahí contamos con un microscopio confocal que se usa para fines de investigación, pero pues vean las imágenes tan bonitas que puede producir. Um, Otra vez, ¿no? Lo que les comentaba, se parece al de fluorescencia, pero ve con cortes ópticos, imágenes en 2D, después las agrupa para formar imágenes en 3D. Aquí podemos medir lo que queramos y una vez más podemos ver más de un fluorocromo, es decir, podemos pintar muchas estructuras al mismo tiempo. Y vean esta belleza, ¿no? Estas células como están pintadas, sus núcleos en este rosa, todo su citoplasma en sus amarillos y sus prolongaciones en azul. Vean, esta es otra imagen. Lo que están viendo aquí es un tipo de célula del sistema nervioso que se llama astrocito. Y este astrocito está en contacto con capilares sanguíneos. Aquí las células que forman el capilar se ven como transparentosas, blanquecinas. Y aquí los glóbulos rojos teñidos como glóbulos rojos. Y el astrocito como está estableciendo un contacto con estos vasos sanguíneos, ¿no? Entonces nos da esta imagen en tercera dimensión con múltiples fluorocromos. Evidentemente también pues uno la puede manipular, ¿no? Y en Photoshop arreglarla para que se vea más bonita y así. Pero ya de por sí la imagen es muy bella. De hecho, el fondo que tengo es microscopía confocal también, fluorescencia con confocal, ¿no? Ya en imagen 3D. Vamos a hablar ahora de la microscopía electrónica. Esto, pues ya cambiamos un poco de página, porque ya no vamos a usar fotones como habíamos estado usando, ya no vamos a hablar de luz. Ahora vamos a ver a través de disparar electrones a una muestra. Esto tiene varias implicaciones. Los microscopios electrónicos, como pueden ver en la imagen, pues ya no se parecen nada a un microscopio fotónico. Sin embargo, los principios básicos son muy parecidos. Vamos a ver este esquema comparativo donde tenemos los tres tipos, ¿no? Perdón. Tenemos los tres tipos. Entonces tenemos microscopía de luz, microscopio electrónico de transmisión y microscopio electrónico de barrido. Ahorita iré explicando estos. El microscopio de luz ya lo entendimos en el sentido de que es una lámpara, ¿no? Que emite luz. Esta luz es condensada por un condensador, ¿no? En este caso, perdón, está aquí el condensador y manda el haz de luz hacia una muestra, que es este puntito rojito. Y después es captado los rayos luminosos por el objetivo, lo amplifica. Después un ocular vuelve a proyectar la imagen, amplifica más. Vean cómo aquí la dirección de la flecha va en este sentido, cambia del otro, haciendo alusión a cómo se invierte la imagen, ¿no? Y el ocular la vuelve a revertir en un momento dado. Estos son los pasos que seguimos en microscopía de luz. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de microscopio electrónico? En cualquiera de los dos. Ya no hablamos de fotones, ahora hablamos de electrones. Y la forma más eficiente de poder tener electrones, digamos que de una forma ordenada,
es mediante un cátodo. Casi siempre se usa tungsteno, ¿no? El tungsteno, si le aplicamos electricidad, empieza a liberar electrones. El problema es que estos electrones salen disparados en todas direcciones, así como cuando en nuestro haz luminoso prendemos un foco, ¿no? Y salen en todas direcciones, bueno, pues los electrones les pasa lo mismo. En el caso del microscopio fotónico, lo que hacíamos es con una lente condensadora centrar estos haces luminosos. En el caso de los microscopios electrónicos, lo que hacemos es que tenemos condensadores, pero que son imanes. Si ustedes recuerdan sus clases de física, los electrones tienen una carga negativa. Entonces, si yo hago electroimanes con cargas negativas, los repelo y los obligo a brillar o a centrarse en un punto, ¿no? Esto aquí se ven como cubitos, pero en realidad son aros, ¿no? Entonces yo obligo a que todos los electrones pasen en un punto al centro, los alineo, los estoy formando y los dirijo directamente contra el espécimen, contra la muestra. ¿Cuál es el problema? Que si yo dirijo un haz de electrones contra una muestra, la achicharro, ¿no? La temperatura que se produce ahí es altísima. Entonces, no puedo directamente la muestra ponerla sobre el microscopio electrónico. Esa muestra la tengo que preparar. ¿Cómo la preparo? La recubro con algo que resista temperatura, que son sales metálicas. Por lo general se usan sales metálicas, muchas veces son sales de oro, ¿no? Entonces es como si yo cubriera con metal la muestra y ahora sí, voy a lanzarle un haz de electrones y ¿qué es lo que va a pasar? Estos electrones chocan con la muestra y evidentemente si esa zona es muy ancha, el electrón va a perder mucha velocidad y lo voy a captar poquito. Si esa zona es muy delgada, el electrón va a perder muy poca velocidad, va a ir más rápido. Y si de plano hay un hueco, pues el electrón pasa derechito. Dependiendo de esa velocidad, de esa energía, ¿no? El que pasó por algo muy grueso que prácticamente la perdió o de plano se bloqueó, contra el que pasó derechito, ¿no? Voy a interpretarlo o lo voy a interpretar el microscopio como intensidades de luz, es decir, blancos o negros. Y ahora lo que sigue es con imanes nuevamente, así como hice que primero los haces de electrones se juntaran, ya que pasaron por la muestra, con un lente objetivo equivalente, que es un electroimán, voy a ampliar ese haz de electrones, ¿no? Para que se magnifique la imagen. Tenemos al menos dos juegos de electroimanes que fungen como el objetivo y el ocular, y entonces voy a ampliar la imagen, ¿no? Voy a ampliar ese haz de electrones para ver estructuras. Recordemos que los microscopios electrónicos van en el orden de nanómetros, ¿no? Entonces voy a ver estructuras muy pequeñas, ya son intracelulares. En el microscopio fotónico no puedo ver estructuras intracelulares, puedo inferirlas, ¿no? En un campo oscuro puedo inferir algunas eh, estructuras intracelulares, en el luz polarizada puedo inferir el arreglo molecular, pero no las puedo ver a ciencia cierta. El microscopio electrónico ya me da esa posibilidad, sobre todo este de transmisión. ¿A qué se refiere con que sea de transmisión? A que literalmente el haz de electrones atraviesa la muestra, ¿no? Y basado en la pérdida de velocidades de esta muestra, es que se obtiene una intensidad de grises que va de negro hacia el blanco con la gama de grises. Y entonces aquellos que no pasaron se ven como negros, aquellos que pasaron un poquito se ven como gris oscuro, aquellos que pasaron más gris más claros, aquellos que de plano pasaron sin que les estorbara nada se ven blancos. Ah, ¿Cómo se va a dar la imagen de estos microscopios electrónicos? Pues el ojo humano no es capaz de ver electrones. Entonces, para esto se requiere una pantalla. Antes lo que hacían es ponían películas fotográficas, ¿no? Como las que se usaban antes para revelar, le daba la exposición, se revelaba esa pantalla fotográfica y ya. Los más modernos, pues ya directamente lanzan estos electrones contra una pantalla, una computadora, que interpreta ese flujo de electrones y te lo arroja como una foto, ¿no? Pues ya puedes ver en el monitor directamente. De hecho, en la imagen previa se veía ahí como en un monitorcito, ¿no? En el caso del microscopio electrónico de barrido es el mismo principio, un cátodo que lanza una fuente de electrones que van a ser regulados por una lente condensadora que va a ser un electroimán. Pero aquí, ¿cuál es la diferencia? Se llama de barrido porque no atraviesa como el de transmisión la muestra, sino que pega, en la muestra, las muestras se preparan con un recubrimiento mayor de metal, y ¿qué es lo que pasa? El electrón pega y rebota, pega y rebota, pega y rebota. Y entonces tenemos un detector de electrones que literalmente capta como, o sea, pega el electrón y cuando rebota, capta ese electrón y ve con qué velocidad rebotó y ve en qué punto rebotó y entonces, basado en todos los rebotes de todos los electrones, hace una imagen de la superficie de esa estructura. De modo que
Este microscopio electrónico de barrido, una vez más, va a amplificarlo de forma electrónica y nos lo va a mostrar en una pantalla de televisión. Pero, ¿qué es lo importante entre el microscopio electrónico de barrido y transmisión? Que el microscopio electrónico de barrido me va a dar imágenes en tercera dimensión, porque está barriendo la superficie, estoy viendo un relieve. El microscopio electrónico de transmisión me da imágenes en dos dimensiones. Ambos van a dar imágenes en blanco y negro, no van a ser a color, como en el caso del fotónico cuando usamos tinciones. Ambos van a requerir una fuente de electrones, se van a regular con electroimanes, la imagen se va a proyectar en una pantalla, no es visible al ojo humano. De hecho, todo esto tiene que estar al vacío. Estos cilindros enormes donde están las muestras tienen que estar al vacío para que se pueda dar el flujo de electrones y nada interfiera magnéticamente y nos desvíe los electrones porque perdemos información. La capacidad de resolución de los microscopios electrónicos dependerá en qué tanto pueden captar estos electrones, así como lo hacían los fotónicos, según qué tantos fotones pueden captar. Las cosas que tienes que recordar sobre todo es que estos filamentos de tungsteno van a ayudar a emitir los electrones, que las muestras están al vacío, que usamos sales metálicas para recubrir, que utilizan lentes magnéticas, ¿no? En este caso, pues no son lentes de vidrio pulidas, ¿no? Son magnéticas, que requieren una pantalla para visualizarse y se van a ver en escala de grises. En el caso del microscopio electrónico de transmisión son imágenes bidimensionales y en el electrónico de barrido son tridimensionales. Ah, también debo decir que el límite de resolución es discretamente distinto. El que tiene un menor límite de resolución es el microscopio electrónico de transmisión, de modo que es el que tiene mayor poder de resolución, y el microscopio electrónico de barrido tiene un límite de resolución un poco mayor, es decir, tiene un menor poder de resolución. Entonces, siendo así, si nosotros ordenáramos todo lo que sabemos hasta ahorita, veríamos que el menor límite de resolución lo tiene el microscopio electrónico de transmisión, luego el de barrido y luego el fotónico y luego el humano, ¿no? De modo que el poder de resolución, el menor poder de resolución lo tiene el ojo humano, luego el microscopio fotónico, luego el electrónico de barrido y por último, el que tiene el mayor poder de resolución es el microscopio electrónico de transmisión, ¿no? Porque tiene el menor límite de resolución. Y ven, estas son las imágenes que obtenemos. Lo que están viendo aquí, esta mancha negra con blanco es un núcleo de una célula. Y lo que están viendo aquí adentro, ¿no? Estas rayitas que se ve así como un patrón muy geográfico, ¿no? Todo esto es retículo endoplásmico, ¿no? Y aquí adentro se ven algunas inclusiones, se ven cosas que están adentro de la célula que probablemente sean lípidos, sean grasa que se quedó ahí metida. Ven esta otra imagen. Esto, todo este borde es una sola célula. Vean qué bonito se ve. Y aquí lo que estoy viendo, esta mancha negra de aquí es el núcleo de esa célula. Esto es algo que se llama célula de Schwann y para lo que sirve es para rodear axones de neuronas. Lo que están viendo aquí es justo este axón que está siendo rodeado por la célula de Schwann, formando algo que se llama mielina. Y aquí vemos algunos de sus organelos adentro de la célula. Cuando a ustedes desde la primaria les enseñan, ¿no?, que la célula tiene núcleo y aparato de Golgi y retículo endoplásmico, ¿cómo lo supieron? Pues gracias al microscopio electrónico de transmisión principalmente. Hay formas de con el microscopio fotónico, con algunas tinciones especiales, ver estructuras e inferirlas, pero la forma, hasta que no tuvimos microscopio electrónico, no supimos bien las formas y por ende no entendíamos bien las funciones de algunos organelos. Vean, si le damos un poquito de glamour con Photoshop, pues pueden crear imágenes súper bonitas. Este es también microscopio electrónico de transmisión. Vean cómo es una imagen en escala de grises y es bidimensional. Lo que están viendo aquí es toda esta parte del centro es una sola célula, ¿no?, que tiene muchas gotitas de moco en su interior. Lo que ven al lado derecho y al lado izquierdo de estas células son células que rodean a la del centro y ven, tiene como pelitos, como deditos. Esto es algo que es parte del intestino. Estamos viendo lo que se llaman microvellosidades, que sirven para absorber los nutrientes, y estos son algo que se llaman células caliciformes, que forman justo como un cáliz de moco y que lubrican al intestino. Y una vez más, con un poquito de glamour, pues se ve, ¿no? El Photoshop ayuda a que sean más lindos. Vean esto. Cuando yo les enseñé luz polarizada, veíamos que el músculo presentaba bandas claras y oscuras. La banda oscura que ustedes veían corresponde a toda esta franja de aquí, ¿no? Y la banda clara a esta franjita de acá. Cuando vemos el microscopio electrónico, vemos que la banda clara en realidad tiene una banda oscura en el centro, y vemos que la banda oscura en realidad tiene otras bandas aquí del centro. Es decir, el detalle que me puede dar el microscopio electrónico de transmisión es abismal. Y a ver si reconocen estas estructuras de aquí abajo.
estas que parecen como un choricito a lo largo y tienen varios pliegues en el interior. Si no tienes idea qué es, te cuento, es una mitocondria, son mitocondrias que proveen de energía al músculo, ¿no? Para poder contraerse. Y ven, con un poquito de Photoshop, más bonito se ve. Y ven, el microscopio electrónico de barrido, en este caso lo que les dije, son imágenes en escala de grises, pero son en 3 dimensiones. Aquí estamos viendo muchos glóbulos rojos hechos bolita, un coagulito. Ven aquí las células, estas son células del aparato respiratorio. Y así como veíamos en el microscopio de barrido, perdón, de transmisión en las células intestinales, los pelitos que se llaman microvellosidades, esos pelitos de microvellosidades son como estos chiquititos de aquí abajo, ¿no? Pero estos largotes, que son como mechudos, se llaman cilios y sirven justo para que el epitelio respiratorio esté moviendo el moco, ¿no? Entonces aquí no puedo ver adentro de la célula, no puedo ver sus núcleos, sus organelos, veo solo la superficie, pero vean el grado de detalle, puedo ver cada pelito, ¿no? Y cada pelito mide nanómetros de grosor. Vean aquí en Photoshop, igual, otra vez muy bonito. Este es el tejido más temido por la raza humana. Estamos viendo adipocitos, es decir, tejido adiposo, es decir, grasa, ¿no? Pues todo eso que hemos acumulado en esta cuarentena. Cada una de estas esferitas que ves es una célula de grasa, ¿no? Y están rodeadas de esta red de tejido conectivo que la mantiene unida. Y otra vez, vean imágenes en escala de grises en tercera dimensión. Esto es microscopio electrónico de barrido. Y con un poco de Photoshop, vean qué bonito se puede ver. Hasta la grasa se ve bonita en esto. Sin palabras. Espero que con esto haya quedado claro los principios básicos de óptica, recordando un poco límite de resolución, poder de resolución, apertura numérica. Muy a grosso modo entender que existen aberraciones que pueden ser cromáticas o de forma, planares o curvas, esféricas. Recordar los componentes del microscopio, ¿no? Las partes mecánicas, lumínicas y ópticas del microscopio fotónico. Después los distintos tipos de microscopios fotónicos, campo claro, campo oscuro, interferencial diferencial, contraste de fases, luz polarizada, de fluorescencia, confocal, y después recordar las diferencias que existen de estos microscopios fotónicos con los electrónicos, ¿no? Ya usan electrones con electroimanes, ya son imágenes en escalas de grises, dan un mayor detalle porque tienen un límite de resolución más pequeño, por ende un mayor poder de resolución. Y recordar que tenemos dos tipos, de transmisión y de barrido. De transmisión, imágenes en 2 dimensiones, con mucho detalle, cosas intracelulares. De barrido, imágenes en 3 dimensiones, no veo adentro de la célula, pero veo el relieve de la célula y veo imágenes en mucho detalle. De hecho, esta imagen que estoy usando para cerrar es microscopía electrónica de barrido. Lo que están viendo aquí es un glóbulo blanco que tiene todas estas prolongaciones para atrapar estos granitos de arroz que son bacterias, ¿no? Y aquí un glóbulo rojo que se metió de colado y que ya no se lo va a comer por andar de chismoso. Espero les haya gustado tanto como a mí. Y nada, quedo al pendiente de sus dudas y comentarios y nos vemos en